Bien, en base al marco normativo, estimados colegas, veamos qué es lo que debemos de hacer en un plan territorial. Es decir, los lineamientos metodológicos para el desarrollo del plan territorial. Bien, en base a lo planteado, nosotros vamos a ver diferentes fases. La primera fase, relacionado con la etapa preparatoria, donde se está haciendo ya en algunos municipios la convocatoria, la licitación, adjudicación de la empresa consultora, de consultores, que van a ir viendo ya la recolección de información desde la agenda patriótica, el PEDES, ¿no? Los planes de desarrollo sectoriales que están desarrollando lo que son también los diferentes ministerios, porque ellos tienen que también elaborar sus planes sectoriales en base a lo que es el PEDES. En tal sentido, es una fase inicial donde nosotros vamos a ir ya consolidando cómo vamos a ir a arrancar para la elaboración del PTDI. Una segunda fase ya es la formulación y contenido mínimo del plan. ¿Cuál va a ser el acápite respectivo que nosotros vamos a tener para poder desarrollar el PTDI? Posteriormente vamos a entrar a una tercera fase que va a ser la presentación, emisión de informes de compatibilidad y concordancia, y en función a la concordancia, la aprobación del plan. Esta fase es donde nosotros presentamos ya el documento y el Ministerio de Planificación, en base a las diferentes matrices elaboradas, va a ir viendo si compatibilizamos o no compatibilizamos la planificación que hemos hecho de acuerdo a lo que son las metas, las líneas, las acciones que se tiene que ir desarrollando. Vamos a entrar a una cuarta fase donde se va a hacer el registro respectivo, la difusión, la aprobación del documento al gobierno municipal y la misma ya aprobada bajo una ley municipal, ir remitido lo que es al Ministerio de Planificación. Y como una última fase, como les mencioné, hacer el seguimiento y la evaluación. Como les dije, no está escrito en piedra. Ese documento que vamos a elaborar, estimados colegas, amén de los recursos que contenga un municipio para la consolidación o la elaboración de estos PTDIs, hablando económicamente, ya en base a los convocatorios que han ido saliendo de 300.000 bolivianos, 350.000, 200.000, 120.000, 100.000, 50.000, 40.000 bolivianos, ese documento está enfocado a mostrar una proyección y una planificación de cómo nosotros, a dónde queremos llegar. Pero sin embargo, tengamos en cuenta que este documento, les reitero nuevamente, va a ser sujeto a evaluación y ajuste en base a las diferentes características que se vayan presentando. Tengamos en cuenta que en la primera fase de la gestión 2016 al 2020, dentro de esa primera etapa estaba ya incluido lo que es el primer año del 2020, que es la aplicación de los efectos del COVID. Hemos entrado a nivel mundial con una pandemia. Estamos entrando al 2021 nuevamente con las secuelas y con la continuidad del COVID. Pero ahora se viene otra etapa, una guerra en el occidente. ¿Eso qué quiere decir? Una guerra en Europa que está ocasionando diferentes cambios, tanto económicos, que van a hacer que también nuestra planificación vean las consecuencias y cómo poder atacar a esas consecuencias que están desarrollando. Entonces, son situaciones que se han ido presentando en estos 10, o se van a presentar en estos 10 años de planificación territorial. Por lo cual, estimados colegas, estas acciones tienen que me van a poder permitir hacer el seguimiento, la evaluación y el ajuste respectivo del documento que voy a elaborar. Bien, como ustedes conocerán, se está entrando en un marco ya de planificación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Si bien en la primera fase hemos entrado nosotros a una planificación de lo que ha dicho el Estado ha planificado, ha hecho una agenda patriótica, ha desarrollado un PEDES, y todos los gobiernos territoriales hemos tenido que irnos a cuadrar y enmarcar a lo que decía esta primera propuesta. Sin embargo, ahora se está dando la alternativa de que no solamente tenemos que irnos a enfocar a lo que el Estado ha planteado como una planificación, a un nivel de planificación nacional. Nosotros, como entidades territoriales, también podemos lanzar
nuevas propuestas que estén enmarcados, claro, por ende, en estos 13 pilares de la Agenda 2025 y los lineamientos de lo que es el PEDES. Por lo cual nosotros plantearemos, ya serán nuevas estrategias que permitan el desarrollo regional de mi municipio, de la región respectiva, y la cual debe de ser ahora considerada y aplicada por el gobierno nacional. Porque también en la misma planificación del PEDES va a ir sujeto a un seguimiento, evaluación y ajuste para poder lograr las metas enfocadas en la Agenda 2025. En tal sentido, nosotros vamos a ir ahora trabajando de arriba hacia abajo, es decir, ha venido un mandato desde arriba, pero nosotros desde abajo también vamos a ir planteando alternativas, propuestas que me permitan buscar el desarrollo de mi territorio autónomo. Bien, ¿cuál va a ser el contenido o cuál es el contenido mínimo que se está desarrollando? Que es un enfoque político donde vamos a plantear la visión, que qué es lo que queremos ser como municipio, a dónde queremos llegar. Es una redacción más lírica y teórica, que lo vamos a dejar la tarea a nuestros colegas politólogos, a nuestros colegas sociólogos, ¿no? Que estén más enfocados en la visión de a dónde queremos llegar, ¿sí? Como municipio. Luego entramos a lo que es un diagnóstico integral. Aquí ya nosotros rayamos nuestra línea base. Si bien hemos tenido una línea base el 2016, ahora vamos a tener una línea base el 2021. Pero tengamos en cuenta que para la línea base del 2021 vamos a seguir arrastrando información del Censo de Población y Vivienda y del Censo Agropecuario. Pero sin embargo, ahora es la oportunidad de nosotros mostrar nuestra propia información, ya que inicialmente nos dijeron en la primera fase que la información oficial es del INE, claro, se respeta porque son entidades oficiales, pero nosotros ahora podemos generar nuestra propia información con fines de planificación territorial. Porque no contamos con mayor información actualizada. Posterior al Censo de Población y Vivienda, vamos a contar recién con información actualizada. Por lo tanto, nosotros debemos de ver la manera y la forma de captar y generar información que caracterice a mi entidad territorial. Bien, posteriormente vamos a ir a lo que son las políticas y los lineamientos estratégicos, entramos ya al desarrollo de la planificación y entramos a ver todo lo que hemos proyectado, cuánto nos va a costar. ¿Cuál va a ser el presupuesto que vamos a necesitar hasta el 2025? ¿Cuánto va a ser el presupuesto que vayan a estar para el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5? Y ahí se va a ir desarrollando. ¿Qué es lo que vamos a ver en el enfoque político? Como les mencionaba, va a haber la forma de definición del horizonte, o sea, ¿a dónde quiero llegar como entidad territorial? Y dentro de lo que es el diagnóstico del PTDI, ¿qué es lo que vamos a ver? Los componentes relacionados con lo que es el aspecto biofísico, donde vamos a describir el territorio, es aquí donde vamos a ingresar nosotros con la elaboración de nuestros mapas. Porque al hablar del componente biofísico, estamos hablando de vegetación, estamos hablando, por ende, de clima, estamos hablando de todo lo que son lo vivo, lo inerte, que conforma nuestro biotopo. Estamos hablando de lo biofísico, ¿sí? Por lo tanto, vamos a necesitar información topográfica, información climatológica, información vegetativa, información de vías de acceso, una infinidad de información, la cual nosotros vamos a conformar, como os había dicho, nuestra cartografía base. Por otro lado, vamos a ver lo que son los componentes socioeconómicos. Estamos viendo ahí el tema de pobreza, el tema de escolaridad, de desnutrición, producción, ¿sí? Es la información que vamos a recurrir al INE, es decir, información del Censo y Población y Vivienda y Censo Agropecuario.
y información que contenga a nivel territorial, a nivel de mi municipio, de lo que es la educación, la salud y otras variables. Por otro lado, vamos a ver lo que es el componente de medio ambiente, como les había mencionado, que se está incorporando ahora lo que es el tema de gestión de riesgos y cambio climático, que son variables que van a ser lo que son los sistemas de vida, ¿sí? Acá igual también vamos a hacer el uso de nuestras herramientas de los sistemas de información geográfica. Hay un componente que se ha incorporado, que es el componente urbano. Si bien nosotros vamos a hacer una planificación territorial, pero nos vamos enfocando a una planificación territorial ya de manera territorial del municipio. Pero dentro del municipio tenemos áreas dispersas y áreas concentradas. Y dentro de las áreas concentradas están las ciudades intermedias, ciudades capitales y otras ciudades en desarrollo. Y las ciudades capitales o intermedias tienen un componente urbano y la realidad del componente urbano es muy diferente a la realidad del área dispersa. Entonces, el área dispersa está enfocado más en la productividad y, sin embargo, el componente urbano está enfocado más en la habitabilidad, ¿sí? Por otro lado, está considerado lo que son las áreas metropolitanas, el conglomerado de municipios que hacen una metrópolis, un desarrollo de una específica región, territorio. Asimismo, por otro lado, vamos a ver lo que es el tema del ordenamiento territorial, viendo los ámbitos referentes a la ocupación del territorio, el desarrollo humano integral, la economía plural, el medio ambiente, como se había mencionado, relacionado a los sistemas de vida, la gestión de los riesgos, el tema urbano y lo que había mencionado, el tema de las áreas metropolitanas. Es decir, vamos a nosotros ya a hacer el solapamiento o el cruce de variables de información cartográfica y estadística. Si yo tengo información estadística relacionada con la información cartográfica, esta me permite tener una visión de planificación más exacta, más loable, más proactiva, por lo cual nosotros vamos a poder tener más alternativas de plantear diferentes escenarios de desarrollo territorial. Los componentes del diagnóstico, como habíamos ya mencionado, vamos a ver el tema de clima, vegetación, la geomorfología, biodiversidad, la flora, la fauna, el plan de uso de suelos, la zonificación agroecológica, el potencial productivo, el uso actual de la tierra. Toda esta información inicial lo tenemos en cartografía, en mapas. Si no es a una escala de unos 50.000, unos 100.000, tenemos escalas a 1 millón, que me van a poder permitir tener información para poder cubrir las necesidades del requerimiento de la elaboración de los PTDIs. Por otro lado, el componente socioeconómico, ¿qué es lo que va a tener? Las características demográficas, territorios indígenas, el tema de educación, salud, vivienda, servicios básicos, telecomunicación, el tema de pobreza, la caracterización económica, la ocupación y uso del territorio, conflictos y uso de la tierra, accesos viales, redes, unidades socioculturales. Cada una de estas se van a ir espacializando porque tengo información a nivel de comunidad. Y la información a nivel de comunidad que está como un punto en el espacio, yo la voy a poder proyectar. Si mi municipio tiene 150 comunidades, yo voy a poder recurrir a información de 150 variables de cada una de estas. Y poder hacer escenarios relacionados, qué lugares existe una mayor atención de educación, en qué lugares requerimos mayor atención de educación, el tema de salud, el tema de vías de acceso, es decir, que con toda esta información espacializada voy a poder generar nuevamente, les menciono, escenarios de desarrollo de nuevos polos económicos, polos de desarrollo económico, dentro mi entidad territorial. Seguimos con los componentes del diagnóstico, vemos a lo que está relacionado a las áreas protegidas, las coberturas de nuestro tipo de bosque. Esto ya está enfocado a zonas con lo que son las tierras bajas, donde podemos ver estos aspectos relacionados con lo que son la cobertura, el tema de bosque. Pero aquí vamos a hacer el tema del uso del plus, ¿sí? El plan y uso de suelos.
vamos a ver el área deforestada. Es información que ya se cuenta y también nosotros vamos a proporcionarlos para que puedan ustedes hacer los escenarios respectivos de cuánto ha crecido también el área agrícola, cuánto desmonte ha existido y qué voy a hacer para poder contrarrestar y evitar una catástrofe de desertización, variables enfocados con lo que son el cambio climático, etc. Como verán, la información cartográfica me va a poder permitir abrir grandes escenarios de planificación territorial. En el tema del componente urbano, como les había mencionado, se va a ver información relacionada con lo que es el uso de suelo, la ocupación del territorio, el tema de asentamientos urbanos, la movilidad urbana, la gestión de riesgos. Y en función a ello, ver la forma de habitabilidad en estas áreas urbanas. Y como les mencionaba, los otros son características de productividad y de desarrollo productivo en las áreas dispersas. ¿Sí? Bien, dentro de lo que son las áreas metropolitanas, vamos a ver el engranaje o la estrategia de conexión que pueda existir en cada uno de estos municipios. Estamos hablando, por ejemplo, zonas metropolitanas como en el departamento de Cochabamba, que es el departamento en sí cercado, lo que es capital, Sacaba, está Tiquipaya, está Quillacollo, Sipe, ¿no? Están haciendo lo que es todo una metrópolis, porque ya existe poco espacio que permite la separación de estos municipios. En tal sentido, es un desarrollo de un eje de una zona metropolitana. Otro ejemplo, aquí en el departamento de La Paz, tenemos los municipios de La Paz, El Alto, Biacha, Chocalla, ¿sí? Palca, Mecapaca, Laja, que están siendo parte también ya de estas áreas metropolitanas. Entonces, ya las entidades territoriales departamentales son los que tienen que ir viendo estas características de desarrollo de las áreas metropolitanas. Ahí vemos lo que son las zonas y sistemas de vida, las zonas de vida, los sistemas de vida, que lo vamos a ir viendo en base a la ocupación territorial, en base a las características que tenga mi municipio. Si bien existe un concepto específico de las zonas de vida y sistemas de vida, nosotros estamos viéndolo ya el enfoque relacionado con la planificación, con la proyección de qué es lo que voy a tener de aquí a 5 años. Por otro lado, se ve el tema de la ocupación del territorio, se hace un diagnóstico específico, ver la densidad poblacional, ver la accesibilidad a las redes fundamentales, departamentales, el tema de las redes fluviales, ver la cobertura de servicios básicos, cuántos tienen acceso a servicios básicos, cuántos no tienen acceso a servicios básicos, información que voy a poderlo yo también mostrar en un mapa, porque voy a tener información cartográfica, y así respectivamente con los demás componentes. Por otro lado, vemos también lo que es el ámbito de desarrollo humano integral. Asimismo, se hace el diagnóstico respectivo relacionado con los centros de salud, centros de educación, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos, la accesibilidad de diferentes sistemas de transporte, el tema de la pobreza, el tema de la seguridad alimentaria. Por otro lado, vemos el área de lo que es el ámbito de economía plural relacionado con lo que es el uso y suelo, la zonificación agroecológica. Tengamos en cuenta que posterior, como producto de lo que es la planificación territorial, se va a crear o consolidar un instrumento metodológico y técnico para la elaboración de las zonificaciones agroecológicas y los respectivos planes de uso de suelos, los famosos PLUS. El Ministerio de Planificación va a sacar esta herramienta para que todos podamos regirnos y elaborar estos documentos. Tengamos en cuenta que un PLUS es muy diferente a una planificación territorial. Sí es un insumo que me permite hacer la planificación territorial, pero el plan de uso de suelos tiene otro enfoque de identificación de las características productivas, potencialidades productivas, ¿sí? De un determinado
de una determinada ETA. Entonces, con esto vamos desarrollando lo que es la economía, el componente de economía pura. Así como también lo que es el medio ambiente y sistemas de vida, el tema de clima, zonas de vida, el tema de pasivos ambientales, áreas protegidas, la disponibilidad de los recursos hídricos, ahí ver que si en mi municipio no tengo bastantes recursos hídricos, ¿qué es lo que debo planificar? Ver el tema de la cosecha de aguas que permiten el abastecimiento de los diferentes cultivos en épocas de estiaje y etcétera. Es decir, estrategias que me permitan contrarrestar realidades que tienen mis municipios. El tema de lo que es la planificación urbana, sus respectivos análisis, como se había mencionado, el tema del área metropolitana, los lineamientos estratégicos que me permite aquí, relacionado a la articulación. Tenemos diferentes ejes, tenemos metas, tenemos acciones, resultados. En base a estos ejes estratégicos que presenta lo que es el PEDES, nosotros tenemos que ir alineándonos en cuál ingresamos nosotros. Como municipios del área rural, por decir, no vamos a poder ingresar en la generación de energía porque nosotros somos dependientes, pero si generamos energía, ingresamos con esos acciones o ejes estratégicos que están desarrollados. Muchos municipios categorizados como municipios dependientes son aquellos que en varias estrategias o ejes estratégicos no van a ingresar, es decir, no es necesario ingresar en cada uno de los ejes estratégicos. Debemos de enfocarnos en potencialidades y en ejes estratégicos que nosotros vamos a poder plantear, cumplir, y también vamos a podernos beneficiar de los ejes estratégicos que está planteando el Estado. De esa manera tenemos una estructura y el contenido mínimo de lo que es el PTDI, entramos a la planificación, el presupuesto quinquenal y lo que es el proceso de aprobación de nuestro documento. Y vemos ahí la forma de un esquema de lo que es la articulación, la coordinación y la articulación entre gobiernos departamentales, gobiernos municipales, entidades territoriales autónomas, regionales, los cuales me van a poder permitir hacer un engranaje y una unión de fuerzas para poder consolidar un solo objetivo. Bien, estimados colegas, estimados participantes del curso, de manera muy general y resumida he podido explicar las características generales de lo que es la conformación y elaboración del PTDI, y por lo cual, en base a estos criterios metodológicos, nosotros vamos ya a iniciar desde las siguientes sesiones con la utilización y la conformación de lo que es los sistemas de información geográfica. Y como se han dado cuenta en la exposición que realicé, los sistemas de información geográfica se van a convertir en una herramienta poderosa para la planificación territorial, siempre y cuando contengamos información estadística relacionada con la información espacial. Esto me va a poder permitir tener más alternativas de planificación estratégica. Por eso nosotros acá en este curso vamos a brindarles y asesorarles con información estadística de las diferentes variables y también información cartográfica, para lo cual se les va a proveer información estadística y cartográfica en el marco de en qué entidad autónoma ustedes van desarrollando sus PTDIs o pretenden desarrollar. Y en base a ese requerimiento, estimados colegas, nosotros les vamos a brindar toda la información necesaria para que puedan consolidar. Más aún, estamos con el proceso de consolidación y elaboración de lo que es nuestra herramienta de captura de diagnóstico de información a través de mecanismos de captura de datos mediante dispositivos, como ser los celulares o tablets, el cual me va a poder permitir concentrar información del diagnóstico. Es decir, vamos a tener un programa que se va a poder también proveer a aquellas personas que quieran utilizarlo y en función a ello poder tener información más ya sistematizada que permite elaborar los diferentes cuadros, diferentes resúmenes para la elaboración de los documentos técnicos de la planificación territorial. Bien, estimados colegas, con esta exposición habría concluido con lo que son las características principales
de lo que son los PTDIs y también lo que es la característica principal de nuestro curso.